Tu salud financiera te orienta. Bueno, licenciada, en este segmento traemos, ¿verdad?, varios temas importantes que yo creo que es importante que dialoguemos, porque se ha estado hablando mucho del aborto, pero yo creo que los temas no los estamos llevando, ¿verdad?, con la premura, con la importancia y con la información que necesitamos. Licenciada, sale en la prensa del viernes que Puerto Rico ha perdido más de 500,000 menores o jóvenes de 18 años hacia abajo. Nos estamos convirtiendo en un país longevo. ¿Y qué ocurre? Yo no sé si ustedes recuerdan o saben que Puerto Rico se utilizó como conejillo de India utilizando lo que son las píldoras anticonceptivas, y aquí en Puerto Rico se aprobó la ley del aborto, que es legal, gente, y ustedes están peleando por algo que en Puerto Rico siempre se ha podido hacer. Entonces, lo que sí no hemos peleado ni hemos visto son los resultados, o los vemos y no nos damos cuenta. Económicamente, esta situación nos ha llevado a un país de baja productividad, donde las escuelas están cerrando, las universidades no se pueden mantener porque cada día hay menos matrícula, y el desarrollo económico de un país depende de que esa juventud, primero, tengamos la cantidad de jóvenes que necesitamos para poder ocupar las plazas que se necesitan para el desarrollo económico, y segundo, ¿verdad?, que las universidades tengan las capacidades para adiestrarlo. ¿Qué usted tiene que decir sobre esto, licenciada? Mira, yo recuerdo que sentándome con mi abuela, que ella pues me cuenta precisamente de esas épocas donde a estas mujeres se reunieron para pasar por estos procesos, no solamente en términos de información de esa índole, sino ver cómo los proyectos funcionaban, cómo les funcionaban al cuerpo, y de hecho ella fue una de esas personas que estuvo como parte de esa situación porque su cuerpo no le permitía tener otro hijo y era bien difícil el continuar creciendo la familia. Así que hay diferentes razones para que esto se estuviese también utilizando en Puerto Rico, y parte era la pobreza en que vivíamos. Así que cuando uno se sienta a hablar de todas estas situaciones, es importante ver que donde nos encontramos ahora viene precisamente de un arrastre histórico. Ahora bien, con esta situación que nos encontramos, donde hay baja productividad, donde no tenemos jóvenes y los jóvenes que tenemos o trabajan de forma mediocre o no quieren seguir trabajando o realmente quieren un horario mucho más flexible, más tranquilo, quiero estar relax, déjenme estar tranquilito en mi plaza, no quiero tener hijos porque de verdad no tengo mucho dinero, se me hace difícil, prefiero entonces o vivir alquilado porque me lo están haciendo todo mucho más difícil dentro de la economía del país, pues nos lleva a la situación que tenemos ahora. Y esto se estaba diciendo desde hace mucho tiempo, era una crónica de muerte anunciada, porque se veía cómo iba descendiendo de forma consistente la cantidad de jóvenes que decidían formar familias y tener hijos. En cuanto a la educación, Efraín, de hecho, esta semana presentan también un aumento en la matrícula y en el pago de la Universidad de Puerto Rico. Así que cuando hemos visto muchísimas escuelas privadas cerrar, no solamente católicas, sino privadas en general, cuando estamos viendo universidades que tienen que cerrar sistemas, que tienen que evaluar y reevaluar, cuando observamos estudiantes que entonces deciden no continuar en los estudios, pues tenemos la situación que nos estamos enfrentando ahora. Licenciada, y tenemos una gráfica donde se muestra que no solamente en Puerto Rico es que estamos teniendo este problema, ¿verdad?, con la juventud que se está perdiendo. Hay un grupo grande de países a nivel mundial donde se muestran en esta gráfica que mire cómo ha bajado todo lo que tiene que ver con el nacimiento o la fertilidad. Estamos hablando de que aquí hay alrededor de 8 a 9 países, que entre ellos está Japón, tenemos Portugal, tenemos Italia, tenemos a Cuba, tenemos a Polonia, Grecia, Alemania,
O sea, estamos viendo, Canadá también, licenciada, Wow. estamos viendo cómo las decisiones que hemos tomado y los controles de natalidad nos están llevando a tener países longevos que no se van a poder mantener. ¿Por qué? Porque necesitamos esa juventud para poder entonces crear los empleos que se necesitan. Pero eso también, Efraín, es un reflejo precisamente de la mala nutrición, del estrés en los trabajos, precisamente del estar en tanto metidos a nivel tecnológico, la forma en que ahora los alimentos se están procesando, donde hay mucha también infertilidad en gente joven, que antes no se veía. Eso es correcto, licenciada. Así que traemos esta información para ustedes porque lo que queremos es que lo miremos desde otros ángulos y vemos cómo lo que estamos viviendo ahora no es casualidad. Han sido experimentos que los cuales Puerto Rico se ha tomado en consideración como, ¿verdad?, como una isla pequeña donde es fácil hacer experimentos y entonces tomar, ¿verdad?, control de la natalidad, tanto con el aborto como con las pastillas anticonceptivas. Les dejamos eso en su mente para que veamos los problemas económicos que tenemos y la situación que hay con el país, que ahora mismo las personas de la tercera edad no encuentran personas que los puedan ayudar, que les puedan dar los servicios que necesitan. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay gente que puedan llenar las plazas de empleo que se necesitan para la cantidad de personas de la tercera edad que tiene Puerto Rico, y estamos viendo que en un montón de otros países también. Ahora, licenciada, otro ejemplo y otro tema del que quiero hablar es cómo Puerto Rico es un país longevo. Pues mire, tenemos que hablar del retiro y nos tenemos que preparar para poder estar aptos para retirarnos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos personas con 58, 59 años que todavía tienen niños o jóvenes que todavía no han terminado de estudiar o están en el proceso de salir de high school para irse a la universidad, tienen deudas de sobre $30,000 en tarjetas de crédito, deben 15 años en su propiedad y están pensando en retirarse. Porque la refinanciaron. Porque la refinanciaron. Y están pensando en retirarse. Yo entiendo que una persona que debe 15 años todavía de su propiedad, que tiene, divorciado, porque esa es la nueva moda, ¿verdad? Madres solteras viviendo con sus hijos, los cuales todavía no han terminado de estudiar, deben 15 años de casa, deben tarjetas de crédito, deben su auto y están pensando en retirarse. Esto no es viable. ¿Por qué? Porque para nosotros podernos retirar, nosotros necesitamos estar limpios de polvo y paja de las deudas más grandes, que son por lo menos la casa y las tarjetas de crédito. Obviamente el automóvil tú lo tienes que cambiar cada cierto tiempo, pero se supone que ya en esa época estemos saliendo también de los préstamos de auto. Y si vamos a comprar un auto usado en buenas condiciones, donde el pago sea un pago manejable. ¿Por qué traemos esto? Porque nos encontramos constantemente con personas que no necesariamente han hecho una estructura financiera para poder entonces llegar a esa época de retiro con la estructura financiera adecuada. Y nosotros pues obviamente siempre hablamos de anualidades, pero queremos también, además de traerle los productos de anualidad, decirles que lo importante cuando usted se siente con nosotros es que vamos a hablar de esa estructura financiera que usted tiene, para nosotros poder entonces decirle cuál es el producto financiero que a usted le conviene. En la noche de hoy, como quiera, vamos a traer un ejemplo, porque yo sé que se está hablando de muchas anualidades indexadas, pero nosotros tenemos una anualidad que trabaja con 8 diferentes estrategias financieras. Como le hemos traído anteriormente, tenemos una que trabaja con el Standard & Poor's, que ha ido a la baja, ha perdido un 20% en este primer semestre, la baja más grande que ha habido desde el 1970, en 40 años no se había visto una baja como esta. Nosotros trabajamos con una estrategia que, por ejemplo, si usted, el Standard & Poor's, llegara a cero, que usted no ganara nada, hay un trigger que le daría a usted un 4.80% de ganancia ese año. Eso solamente lo tenemos nosotros. Una de las estrategias es Standard & Poor's nos generó ganancia, automáticamente ese trigger lo activamos y usted generó un 4.80% de ganancia. Tenemos un ejemplo
que si el señor director nos enseña en una gráfica para que podamos ver una proyección de cómo quedaríamos, aparte de que tenemos otras estrategias. Miren, ahí tenemos la tabla. Esta es con el trigger. Usted ve en la parte de arriba, dice Annual PPT with a Trigger, ¿verdad? Y es una opción binaria. ¿Por qué es binaria? Porque aquí vamos punto a punto al Standard & Poor's. Lo que genere el Standard & Poor's en 100% de ganancia ese año, usted se lo lleva. Ah, pero el Standard & Poor's ahora cayó, que es el comentario que hay de muchas personas. Pues mire, nosotros tenemos un trigger que automáticamente le va a dar el 4.80 de interés cuando cayó la bolsa y se fue a cero. Llámenos porque tenemos muchas otras estrategias, inclusive tenemos una estrategia de interés fijo también que está muy buena para lo que se está pagando por ahí. Así que llámenos porque tenemos la estrategia que se adapta a usted, aparte de que tenemos otras anualidades que le dan una garantía de ingreso de por vida para las personas que se quieran retirar y recibir un ingreso como fue el Seguro Social, pero generándolo con nuestro propio dinero. También les podemos entonces crear un retiro para ustedes en una anualidad de por vida. Teléfono 787-448-9949, 787-448-9949. Tenemos muchas estrategias para ustedes que se adaptan a lo que estamos viviendo, al mercado en donde estamos viviendo. No solamente una estrategia de Standard & Poor's punto a punto. Gente, no. Nosotros tenemos más para ustedes. ¿Por qué? Porque la realidad del mercado es otra. Con toda esta información, amigos, nos vamos a ir a una pausa y regresamos recordándoles que están en Tu Salud Financiera.